Bienvenidos a Viagro.com. Nos encontramos con el juez Luis Horacio Vélez, una persona muy conocida en el medio del juzgamiento acá en Colombia. Luis Horacio, coméntanos cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para el juzgamiento. Alberto, gracias a ti y a tu programa por esta invitación tan especial que me hacen el día de hoy. El juzgamiento tiene como fundamentación 3 elementos básicos. Después de que los caballos están en la pista, después de que la dirección técnica y la prepista entregan al juez o al grupo de jueces que están a cargo el número de ejemplares determinado, es ya responsabilidad del juez asumir todos estos elementos. Se inician con una ronda de calentamiento donde se le ofrece una oportunidad a que los caballos dinamicen toda la musculatura y hagan un símil de estiramiento y de condicionamiento para arrancar en forma. En esencia, la competencia se para, se entran a un proceso de pruebas individuales que ya casi que todos los días se ejercen en ellas unos procesos de variación, pero que en términos generales son una prueba de 8, una prueba de retroceso, un recorrido por la pista sonora de ida y regreso, de acuerdo a si es un andar simple o si es un andar compuesto en el que se regresan haciendo uso del andar alterno, especialmente en los ejemplares de tipo galopero. Ya para el proceso de definición, el juez utiliza como argumento básico una tabla de calificación que de alguna manera la maneja de acuerdo con los elementos del conocimiento del juez, la profundidad, digamos así, la percepción que tenga el grupo de ejemplares. Mi concepto básico, así como lo discutía una vez y se los hablaba a esta cámara, existe una apariencia general. Hay ejemplares que desde el primer momento en que entran a la pista hace que uno se fije en ellos por su calidad o por su vistosidad, para no engañarse uno ni dejar que el público se engañe. Hay animales demasiado vistosos pero que no reúnen la esencia del ejemplar de buen andar o con calidad de silla. Y hay animales que sin ser tan vistosos son muy parejos durante toda la competencia, cumplen perfectamente con todos los buenos elementos del andar y el comportamiento, y esos animales se elevan en el puntaje al momento de la calificación final. Retomando la situación, existen 3 elementos fundamentales. El principal de ellos son los elementos de calidad en el andar, que son mucho más del 50% de los elementos de calificación en una competencia. El 25% de esto es la conformación, la apariencia física del animal, el fenotipo, en donde el juez tiene que tener en cuenta los aplomos, el diseño mismo del animal, el conjunto grácil que el animal tiene para que cause ese tipo de impactación a la vista de uno y del público. Y el tercer elemento, que también se compone también un 25% de este puntaje, está radicado en el buen manejo, en lo que se llama adiestramiento, que es el componente binomial entre el caballo y quien lo conduce, para maximizar o potencializar todos esos buenos elementos del caballo. La gente dice, es que el caballo fulano de tal lo monta un excelente jinete, un excelente chalán profesional. Por supuesto que es que la obligación de ellos es esa, es maximizar esos buenos elementos que el caballo tiene. Pero si un buen montador no tiene un buen caballo que lo represente, y ese caballo a su vez no tiene un buen montador que lo represente, ese binomio me pierde, y ese binomio va a perder puntaje y no va a tener la calificación esperada. Eso es más o menos en esencia lo que un juez usa para su calificación, sin tener en cuenta pues los detalles numéricos que pienso que no van a colación en un proceso de calificación para definir una competencia. Dentro de la trocha, ¿qué se puede presentar en el momento del juzgamiento o en la pista? Bueno, la trocha es un tema muy álgido, por decirlo así, porque a nosotros los paisas nos han dicho que nosotros inventamos, sin irnos a la vulgaridad, mucha pendejada cuando se nos ocurrió que los caballos truchaban y galopaban, porque es un andar que se acomoda al sistema montañoso que nosotros hemos elegido, partiendo de unos elementos híbridos del trote
llegando a una trocha que no era una trocha pulida, pero que era una trocha cómoda para salvar de alguna manera esos elementos de montaña, y eso se fue estableciendo como un elemento genético de gran importancia, en donde ese tipo de caballos ya hoy se constituyen como una subraza dentro del caballo criollo colombiano. Algunos jueces todavía no digieren, por decirlo así con todo respeto, ese tipo de trocha, y siguen pensando que los caballos que compiten como trochadores galoperos, que son muy rápidos en su trocha y que no tienen buenos elementos vocacionales en el galope, sean los mejor calificados, porque simplemente son muy rápidos, y se les olvida que realmente las competencias de trocha y la trocha y galope son totalmente distintas. Tiene que haber un elemento vocacional involucrado en los caballos que hacen la trocha y el galope para tener esa compatibilidad, porque los caballos que son demasiado rápidos normalmente tienen alguna parte de dificultad para poder hacer esa compatibilidad de tránsito entre la trocha y el galope, de los 3 tiempos en el galope a los 4 tiempos trochando, sin perder ese condicionamiento y esa comodidad que realmente nos puede ofrecer también el caballo trochador galopero. Dentro de la misma trocha, inclusive ahora que es por decirlo así, es el andar de moda. El paso fino ha ido inundando los mercados americanos especialmente, y yo pienso que ya no es el andar de moda en Colombia. El andar de moda es la trocha pura colombiana, y es ahí donde se surgen un sinnúmero de polémicas, y sin entrar en los trochadores galoperos, solamente en el contexto de la trocha pura colombiana, hay caballos que tienen unas trochas francas, o sea, con una gran elevación de miembros, con una alta velocidad, y esos caballos, el solo hecho de ese desgaste energético en esos miembros anteriores y posteriores en un buen sincronismo, generan un gasto energético, por decirlo así, y a la vez un valor agregado al momento de ser calificados esos ejemplares. La gente a veces no lo entiende y cree que cuando hay un caballo con una alta velocidad, un caballo que no levanta sus remos del piso, que no tiene flexibilidad en sus rodillas ni en sus corvejones, entonces ese es el caballo que debe ganar. Es cierto, hay caballos de una alta velocidad, pero que no tienen el gasto energético que tienen otros ejemplares de gran importancia, en donde un juez con cancha, un juez con buenos elementos de cría, un buen conocimiento de la estructura genotípica de nuestro caballo, puede definir si es un caballo con una potencialidad genética frente a otros caballos que no la tienen, así sean muy rápidos. Yo pienso que a los jueces les falta mucha claridad en ese proceso de elección, y con todo respeto, yo ya soy casi que un juez en retiro y me he dedicado ya a la parte de la educación, y espero no tenerle que decir a mis alumnos errores, sino cosas conducentes que vayan congruentes con el proceso de la cría de nuestro caballo. Y la trocha ha generado, vuelvo y lo repito, un sinnúmero de elementos críticos que ponen en tela de juicio muchos de los juzgamientos de lo que es el país ahora en este andar. Revisemos pues para todos los efectos, y le pido al público, a los criadores, a los aficionados del caballo, de manera especial a los jueces, ese concepto básico de la trocha, sin entrar en la trocha y galope, porque esa es una pelea que prácticamente los paisas o los jueces que hemos defendido ese andar la tenemos casi perdida. Pero si en la trocha del galope hay un caballo, hay una yegua que tienen vocación por el galope, ahí hay un buen asidero, ya hay una claridad que se oferta para tener una buena genética en lo que se sigue. Y en la trocha pura, acordémonos que los caballos que tienen una alta flexibilidad de anteriores y posteriores, haga esto un parte de elección para poder elegir ejemplares que transmitan, que tengan una carga genética importante a través de esa biomecánica que nos ofrecen. Interesante eso para que lo revisemos, señores. Muchas gracias por esta invitación que nos dan en Avivagro, a Luis Alberto, a tu equipo, a todos ellos, y mucha suerte.